Bueno muchachos, un saludo para todos. Acá está entonces el video correspondiente a la semana número 3 del día 17 al 21 del calendario del mes de mayo. A comparación del video de la primera semana, entonces aquí todos los ejercicios, todas las figuras, estamos hablando de figuras en tres dimensiones a las cuales hay que calcularles el volumen. Un cubo, un cilindro, pirámide, un cono, una esfera y ya, listo. Y tener en cuenta que pues cada uno de estos volúmenes según la figura tiene una fórmula diferente y básicamente pues esta semana consiste en aplicar dicha fórmula y hacer los dibujos en donde sea necesario. Una aclaración antes de empezar a explicar las fórmulas: recordemos que como no estamos calculando áreas, no estamos calculando superficies, sino que estamos calculando volúmenes y el volumen corresponde a un espacio como tal, las medidas siempre van a estar dadas en unidades cúbicas. En este caso, como todas las figuras están dadas en centímetros, al final el resultado quedaría en centímetros cúbicos, porque nosotros estamos multiplicando tres dimensiones, y en este caso centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Si la medida estuviera dada en metros, entonces estaríamos hablando de metros cúbicos o kilómetros cúbicos o centímetros cúbicos o etcétera, cualquier unidad dada en unidades cúbicas, dependiendo pues la unidad en la cual está dada la figura como tal. Y tener en cuenta este detalle, al igual que en el área: un centímetro cúbico corresponde a una unidad cúbica, y una unidad cúbica es un pequeño cubo cuyos lados todos miden 1. O sea, uno por acá, uno por acá, uno por acá. Y eh, el volumen significa cuántas unidades cúbicas caben al interior de dicha figura. ¿Listo? Si en este caso el resultado nos diera, por ejemplo, 30, significa que en este cubo caben 30 unidades cúbicas, 30 de estos cubitos chiquitos. Y lo mismo para el resto de figuras. El resultado del volumen acá sería la interpretación: cuántas unidades cúbicas, o sea, cuántos cubitos pequeñitos que miden uno de lado, todo, caben acá. Lo que pasa es que como no caben exactamente una cantidad específica de cubos, por eso es donde aparecen números decimales, porque no caben exactamente toda la cantidad. Bien, esa es la interpretación del volumen, y que para calcularlo pues sería imposible dibujar cubitos hasta saber cuántos caben. Es por eso que se aplican unas fórmulas. Listo. El cubo, entonces, esta figura que tenemos acá con tres dimensiones, una base, una altura, una profundidad, o alto, o largo, ancho, como lo quiera llamar, en todo caso son tres dimensiones. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es multiplicar lado por lado por lado, pero como todos los lados en este caso miden lo mismo por ser un cubo, lado elevado a la 3. Y con el lado me refiero a esta medida, 3 centímetros. Y recordar que siempre estos resultados han de quedar en centímetros cúbicos. Importante colocarle la unidad de medida. Para el día 18, entonces tenemos el volumen de un cilindro circular recto, es la figura que tenemos acá, en el cual el radio corresponde a esta medida, la altura corresponde a esta medida, y la fórmula para el volumen corresponde a la multiplicación del pi por el radio, es decir, esta distancia, es decir, 4 centímetros, se eleva al cuadrado y luego se multiplica por h. H es la altura, y en este caso son 6 centímetros. Si se pregunta por qué la altura está con una h, porque altura no se escribe con h, esa es la representación. Siempre en libros, siempre en internet lo vas a encontrar la h representada con la altura representada con una letra h. Repito, sueles hacer la multiplicación del valor de pi, radio al cuadrado, o sea 4 al cuadrado, por la altura. Y recordar que como es volumen, vuelve a quedar en centímetros cúbicos. Como pi es irracional, entonces vamos a obtener ahí un número decimal, lo podríamos dejar ahí, hacer la aproximación. O, como lo mencioné en un video anterior, simplemente dejar el valor de pi indicado. ¿A qué me refiero? Se multiplica el radio al cuadrado por la altura, y al resultado de eso le colocamos el pi. Simplemente queda indicado, porque si alguno se vio un tutorial diferente, si le explicó también un familiar, se dará cuenta que también a veces pasa eso. Y si no, multiplica todo común y corriente. Volveré entonces a colocar acá la imagen de mi calculadora, por si en el primer video no lo vio, para que mire cómo se saca el valor de pi.
en una calculadora científica. O si no, lo toma como 3,14 haciendo la aproximación. Listo, para el día 19 entonces decidí colocar acá varios dibujos de pirámides para que mire que lo que cambia es la cantidad de lados que tiene la base. Pirámide triangular tiene 3 lados en la base, cuadrangular pues un cuadrado en la base, pentagonal es un pentágono en la base, o sea 5 lados iguales, y hexagonal 6 lados iguales. Obviamente a medida que crecen los lados pues el volumen es más grande y la medida haría más. Pero la fórmula siempre es la misma. ¿Por qué? AB significa el área de la base. Entonces para una pirámide triangular se le sacaría el área al triángulo, se multiplica por la altura y se divide por 3. Siempre se hace división por 3. En este caso la altura es la distancia que hay desde acá hasta la base, hasta este punto. Esa es la altura, que ya me la da el ejercicio, que son 10 centímetros. No hay que hacer el dibujo, si lo quiere agregar, perfecto, no hay ningún problema que quiera agregar el dibujo de la pirámide cuadrada, con base cuadrada, pirámide cuadrangular. Entonces, como lo que tenemos que hacer es sacar el área de la base, y la base es un cuadrado, pues ya vimos previamente cómo se saca. Simplemente se multiplican los lados, y como el lado mide 6, este lado de abajo mide 6 centímetros, 6 por 6, 36, ya luego se multiplica por la altura y luego se divide el resultado por 3. Y al igual que en todos los otros, recordar que el resultado queda en centímetros cúbicos porque estamos hablando de un volumen y que la interpretación es la misma. ¿Cuántas unidades cúbicas, cuántos cubitos caben al interior de dicha figura? Para el día 20, una fórmula bastante similar. ¿Por qué? Porque se multiplica por la altura y se divide por 3. ¿Cuál es el pequeño cambio acá? Que es que el área de la base aquí cambia entre pentágono, hexágono, cuadrado. Aquí en el cono el área de la base es un círculo. Y como vimos en el primer video, los círculos tienen como área pi por radio al cuadrado. Entonces aquí no quise poner área de la base, sino de una vez. Pi por radio al cuadrado acá ya lo tenemos, que sería esta longitud. Lo coloco para que usted tenga en cuenta que esto en el dibujo tiene que medir, aunque bueno, esto no es dibujo en tamaño real, pero igual trate de aproximarlo lo más que pueda. 3 centímetros, una altura de 6 centímetros, solo reemplazar acá los valores y recuerde que son multiplicaciones, valor de pi por radio al cuadrado por altura dio 3 y resultado en centímetros cúbicos. Solo es la aplicación de la fórmula. Y por último, la esfera no hay que dibujarla, un poquito más difícil darle la perspectiva de profundidad, porque queda como un círculo cuando uno la dibuja solamente. En todo caso, la fórmula también viene a ser bastante similar. Si de pronto la había visto en internet y encontró que no salía 4 de aquí abajo el 3 así, sino que parecía 4 tercios de pi, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Viene a ser multiplicar por 4 y por 3, es exactamente lo mismo. Entonces el radio ya lo tenemos, 5 centímetros, el valor de pi ya hemos hablado que es constante, solo es multiplicar 4 por el valor de pi por el radio al cubo, dividir por 3 el resultado y ahí aparecerá, pues me imagino, un número decimal. No, tendría que hacer el dibujo y bueno, eso es todo lo correspondiente a esta tercera semana.